Nuestro propio cerebro es el principal impedimento para gestionar los cambios inherentes a la vida. Él necesita certezas y funciona con el objetivo de prever y anticipar el futuro. Le gusta creer que tiene el control y busca, ante todo, la seguridad, convencido de que ésta existe. Así nos autoengañamos y nos escondemos de la realidad cambiante dentro de esta actividad cotidiana, frenética, que significa vivir. Nuestro control sobre la realidad es una falsa creencia que deberíamos abandonar como primer paso para desarrollar la actitud que nos permita afrontar la incertidumbre de la vida. Nuestro mundo es algo en permanente cambio, a pesar de que nosotros en ocasiones lo percibamos como algo estático, inamovible. A continuación, te dejo 5 consejos que te ayudarán a prepararte para enfrentar el cambio en nuestra vida diaria. En primer lugar, comprende que no se puede controlar todo. El filósofo Byung-Chul, autor de la obra La sociedad del cansancio, explica la inspiradora historia que se encuentra en el libro infantil Sinbad el marino. En un viaje, Sinbad y su compañero llegan a una pequeña isla que parece un jardín paradisiaco. Se dan un festín y disfrutan caminando. Encienden un fuego y celebran. Y de repente la isla se tambalea, los árboles se caen. La isla era en realidad el lomo de un pez gigante que había estado inmóvil durante tanto tiempo que se había acumulado arena encima y habían crecido los árboles sobre él. El calor del fuego en su lomo lo saca de su sueño. El enorme pez se zambulle en las profundidades y Sinbad es arrojado al mar. Con esta parábola, el autor de La sociedad del cansancio nos recuerda que damos por sentado erróneamente que las cosas son estables y permanentes. Afirma que el hombre tiene una ceguera fundamental, que ni siquiera es capaz de reconocer que está de pie y así construye su propia caída. Hoy la incertidumbre se ha hecho patente como consecuencia de la pandemia, con todos sus trastornos y también el cambio climático. A esta incertidumbre colectiva se suman las personales que todos enfrentamos a lo largo de nuestra vida por situaciones familiares, laborales o emocionales. En segundo lugar, pregúntate cómo te afecta ese miedo al cambio. Como señala Nassim Taleb en su obra El cisne negro, somos como el pavo de Bertrand Russell que, como recibe alimento cada día, da por sentado que nunca va a llegar el día de acción de gracias. Empleamos toda la energía en nuestras actividades diarias para vivir de espaldas a la muerte y a la incertidumbre, para no ver que la realidad es siempre cambiante, que todo es perecedero, incluso nosotros mismos. Nuestra cultura occidental niega esta realidad. Nos identificamos con nuestras posesiones y actividades cotidianas y no somos capaces de ver más allá. Nuestro ego inflado y nuestras creencias y juicios nos ciegan, dificultan nuestra adaptación a los cambios e incrementan el miedo ante lo desconocido y ante lo nuevo. Al aferrarnos a nuestra pequeña cosmovisión, nuestro miedo se agranda hasta incapacitarnos para adaptarnos y gestionar la incertidumbre. Pero en estos momentos en que el cambio se percibe a todos los niveles, esta actitud conservadora y apagada ya no se puede mantener. Por eso hemos entrado en shock. En tercer lugar, analiza cómo vives el duelo ante el cambio. Se avecina un cambio. ¿Qué puedes hacer para transformar esta actitud de apego y gestionar la incertidumbre? Lo primero es asumir que estás en duelo y que tu cerebro está realizando un proceso de adaptación para enfrentarse al cambio y elaborar la pérdida. Estas son las fases del duelo ante un cambio o una situación de incertidumbre. El colapso. El colapso es la primera etapa de este proceso. Es un momento de negación ante lo que sucede que tiene una función: protegernos y ayudarnos a sobrevivir. Nos proporciona el tiempo para seguir adelante a pesar de las emociones que nos embargan. El miedo. Superada la negación del primer momento, el cerebro entra en una especie de búsqueda desesperada en la que quiere volver a lo anterior, a lo conocido. Es entonces cuando el abismo se abre ante nosotros,
la Tierra se tambalea al comprender que ya no sirven las creencias y los hábitos anteriores. El miedo te atrapa. No puedes usar las viejas formas de actuar porque la realidad ha cambiado, pero tú aún no has construido unas nuevas maneras de funcionar. Y por último, la aceptación. La buena noticia es que en un proceso de duelo todo puede acabar integrándose y el tiempo ayuda. Empiezas a salir de él cuando entras en conexión con la realidad y comprendes que debes reorganizarte internamente. En cuarto lugar, reorganiza tu mente ante la incertidumbre. Esta última etapa del duelo que citábamos en el punto anterior implica reorganizar la nueva realidad y también integrar la muerte de nuestras expectativas como una parte inherente en nuestra vida. Recordar que nos necesitamos los unos a los otros, que nos regulamos a través de los demás y que estamos muy interconectados. Tenemos que desprendernos de nuestro ego y también desprendernos de nuestro concepto tener para poder encontrar el concepto de ser. Para llegar ahí es fundamental expresar lo que sentimos, las emociones que ha generado esta situación. Tienes que darte permiso para expresar tu frustración, enfado, miedo o dolor ante los cambios que estás viviendo. Y además de llevar a cabo un proceso personal, necesitamos también, más que nunca, rituales colectivos que nos ayuden a digerir los traumas vividos. La sensación de que la comunidad nos sostiene y que no estamos solos ante lo nuevo. Debemos compartir con los otros. También es importante, para desinflar nuestro ego, darnos cuenta de que no somos más importantes que otros seres vivos. Hacer un acto de humildad y reconocer la vida y la naturaleza como algo más grande que nosotros. Esto nos permite ser más flexibles, tener una actitud de aceptación ante lo que es y arraigarnos en el presente. Por último, reconectemos con la naturaleza como una fuerza que nos ofrece las respuestas a las que no podemos entender y comprendamos que nuestro destino está estrechamente vinculado con ella porque no somos diferentes, sino que somos uno. Cuando entramos en conexión con lo natural, todo empieza a cobrar sentido. Y en quinto y último lugar, abraza la meditación como un camino hacia la realidad. La filosofía budista se basa precisamente en la impermanencia de las cosas, y para enfrentarse a ellas sin sufrimiento propone desarrollar distintas actitudes. A través de la meditación nos invita a calmar la mente, a anclarnos en el presente a través del cuerpo y de la respiración. Nos invita a dejar ir para salir de la prisión del ego, a desarrollar una actitud abierta, curiosa, que facilite la integración de la nueva realidad. La meditación es más que una práctica. Es una forma de vida, una actitud amorosa y compasiva hacia nuestro dolor y nuestra angustia. La meditación significa disminuir la velocidad, responder conscientemente a la intensidad del momento presente en lugar de reaccionar contra él. Sentir y bendecir nuestra incomodidad en lugar de escapar con historias diversas y culpar a otros de lo que nos ocurre. Observar amorosamente nuestros pensamientos negativos en lugar de ser absorbidos y destruidos por ellos.